cuando envió a los discípulos al otro lado, a la otra ribera, ¿verdad? Les dijo, súbanse a la barca, allá nos vemos. Pero a la medianoche, él vio que los discípulos navegaban pero con fatiga, es decir, estaban cansados y es que había una gran tormenta. Y esto me habla y me da la confianza a mí, porque nuestro Señor Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y así como miraba, Él estaba en tierra, pero Él miraba a sus discípulos que iban en el mar y que el viento les agolpaba, el viento les atormentaba, les fatigaba, estaban cansados, siendo victoriosos a este tema de la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, ahí nuestro Señor Jesucristo nos habla Él de la parábola del sembrador. Y se la dice a toda una gran multitud. Entonces, ya casi no predicaba en la sinagoga porque ya faltaba como año y medio para ser crucificado. Los escribas y fariseos más bien estaban cavilando cómo meterlo preso y cómo matarlo. Entonces él empezó a predicar en los lugares públicos para que todos pudiesen escuchar, tanto los que andaban detrás de él por los milagros, que andaban detrás de él por intereses. Dicen que algunos andaban detrás de él porque les daban de qué, de comer, había de todo. Pero qué hermosísimo es que nuestro Señor Jesucristo, le predicó a todo el mundo, con todos los gustos y anhelos e intenciones de cada quien, a todos. Lo único que aquí Él marca una diferencia y empieza a hablar en parábolas. Ahora, las parábolas es como un símil, como una comparación de algo con otra cosa. Pero esto lo hizo, algunos teólogos así lo dicen, para motivar más bien a aquellos que andaban como de lejito, ¿verdad? Para que dijeran cómo es esto, ¿verdad? Y a los discípulos les explicaba más profundamente porque la enseñanza llevaba un propósito. Y el propósito en este momento era preparar a sus discípulos para que cuando Él partiera, ellos continuaran predicando las buenas nuevas del reino. Predicando las buenas nuevas del reino. Él sabía que iba a partir y tenía que preparar a sus discípulos. Entonces, con esta parábola del sembrador les da una profundísima enseñanza que hasta el día de hoy nos sirve a cada uno de nosotros, porque hay un llamamiento de parte de Dios, no solamente para el pastor, no solamente para el predicador, no solamente para el que alaba a Dios en un ministerio de alabanza, sino para cada uno de nosotros, de hablar a nuestras amistades, de hablar a nuestros vecinos de la salvación que por gracia de Dios todos nosotros recibimos y que está al alcance de todos, y todos debemos de participar. Bendito sea el Señor. Entonces, introducción algo larga, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios, pero vamos a leer a partir del versículo 3 esta parábola, pues precisamente nuestro Señor Jesucristo también explica esta parábola. Por eso yo me voy a fundamentar en su explicación para luego que el Señor añada lo demás que debemos de saber. Bendito sea el Señor. Así, si la tienen, se pone de pie y vamos a leer esa hermosísima parábola del versículo 3 hasta el versículo 9 solamente. Del 3 al 9. Gloria al Señor. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a la letra dice: oír. Quiero enfatizar esa palabra, oír. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó,
porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, y dio a 60, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, enfatizo nuevamente esta palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Decía que enfatizaba la palabra oír. Mire cómo empieza nuestro Señor Jesucristo a explicarle a los discípulos, y hoy, esta mañana, a explicarnos a cada uno de nosotros. Comienza Él haciendo un llamado. ¿Y el llamado cuál es? A oír. A oír. Porque a veces en la enseñanza, en vez de oír a la bocina o portavoz, al instrumento que Dios pueda usar para hablarnos, estamos pendientes de la llamada telefónica, tenemos el celular entre la Biblia y estamos contestando un mensajito, contestando otro, y no estamos oyendo. Entonces el Señor Jesús primeramente les dice, oír, bendito sea el Señor. ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios, pero la palabra de Dios revelada para alcanzar la victoria. Dije que el tema es siendo victoriosos. Al oír la palabra revelada, también hago énfasis en la palabra revelada porque, pues, la palabra en una Biblia solamente es la palabra en un libro. Así que de nada le va a servir a aquel idólatra que la pone en el Salmo 91, ¿verdad? Y la pone en la sala de la casa para espantar a los malos espíritus. No le va a servir de nada. Es más, solamente es palabra inscrita en un libro. Pero lo maravilloso y poderoso es que la palabra es revelada para cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, para penetrar hasta lo más íntimo de nosotros, para ministrarnos, para obrar en nosotros, para hacernos crecer, para edificarnos, para alimentarnos, para sustentarnos. Esa es la palabra revelada de Dios. Cuando nosotros oímos como debemos de oír, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el versículo 3, ¿verdad? Oír, he aquí el sembrador salió para sembrar. Gloria a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, en esta misma parábola, usted la va a leer mejor en su casa, ahí Él explica quién es el sembrador. Bendito sea el Señor. Pues resulta que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo, el que salió a sembrar la palabra de Dios en cada uno de los que escuchaban. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted, yo y todos nosotros somos sembradores de la palabra de Dios cuando lo hacemos bajo la dirección de nuestro Señor, para tener todo el respaldo del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo sabemos, porque lo hemos leído, que solamente el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que si yo tartamudeara para hablar la palabra, pero hay respaldo de Dios en esa palabra, usted va a ser edificado y va a ser ministrado a través del Espíritu Santo, y usted va a sentir algo muy especial en su vida, porque la palabra tiene vida. La palabra es vida y edifica y crece en cada uno de nosotros, transformando, cambiando nuestras vidas. Bendito
bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo lo sabía. Por eso es que para sembrar, como todos somos llamados a sembrar, ¿qué se necesita de que siembra? Vamos a ver los agricultores, hoy no vino Jacinto, que conozca la semilla. ¿Qué va a sembrar, hermano? De una sandillita así, que bien redondita, conoce la semilla, no será que es otro tipo de... No, esta es, dice el hermano Santo, allá, ¿verdad? O el elote, hoy de este tipo de elote, porque no crece mucho, pero son tamaños los frutos que bueno. El sembrador debe de conocer la semilla, y el sembrador de la palabra de Dios, ¿qué debe conocer, hermanos? La palabra. Entonces el predicador debe conocer la palabra, pero también todos nosotros, hermanos, porque cada uno de nosotros hablamos con alguien allá y tenemos la oportunidad de que esas almas, bajo la palabra revelada de Dios, pueda convertir en una persona victoriosa, tal vez a una persona que esté esclavizada por el mundo, que esté esclavizada por el pecado, que pueda estar viviendo una vida angustiosa, poder en la palabra de Dios ser edificado. Entonces, el sembrador debe de conocer la semilla, la palabra de Dios. Y también, ¿qué más debe de conocer el agricultor, hermanos santos? Además de la semilla, la tierra, ¿verdad? Debe de conocer la tierra, y si es necesario va a remover la tierra, va a preparar la tierra. De hecho, los agricultores primero preparan la tierra para que les dé no a 30, quizás ni a 60, todos quieren al 100 por uno, ¿verdad? Que sea una tierra productiva. Entonces debe de conocer la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, que habla para todos los entendimientos, para el que entiende mucho como para el que entiende poco, el Señor nos guía a todos. Por eso Isaías dice que si nosotros vamos en el camino de santidad, por torpe que seamos, dice, no nos vamos a extraviar. Porque Él habla para que todos podamos entender. No hay algo que pueda decir, es que yo no lo entiendo. El Espíritu Santo de Dios le va a revelar, y usted va a ver mucho más allá. Y usted va a ver universos completos a través de una palabra. De manera que usted lee la palabra, la vuelve a leer, y siempre hay algo más que el Señor nos revela a través de la palabra. Entonces el Señor Jesucristo ilustra esta situación en 4 ejemplos. Y vamos a ver esos 4 ejemplos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el punto número 1, vamos a decir que la revelación de la palabra de Dios nos va a dar la victoria, en primer lugar, sobre nuestro corazón. En nuestro corazón, amados hermanos. Gloria a Dios. Y es el primer ejemplo que el Señor Jesucristo menciona en el versículo 4. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando los discípulos le preguntan, ya ahí en el versículo 15, Él les da una explicación. Él les dice, miren, estos son, miren lo que dice, estos son los que de junto al camino oyen la palabra. Los que están junto al camino, aquí lo importante es oír. Pero ¿quién va a oír? En el primer ejemplo lo está oyendo los que están al lado del camino. Gloria al Señor. Entonces ahí se siembra la palabra, al escuchar la palabra. Pero estos son, dice el Señor Jesucristo, aquellos que oyen la palabra, pero que enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Lo explica nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es los que oyen la palabra y les preguntan más tarde cuál fue el tema.
Por ejemplo, el de hoy siendo victorioso, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema? No me acuerdo. No, usted va a decir siendo victoriosos, ¿verdad? O cómo ser victoriosos. Bendito sea el Señor. Entonces, pero estos oyen, pero vienen las aves y se roban la semilla. ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan las aves? El Señor Jesucristo lo describe también en ese versículo 15, dice que es Satanás. Satanás es el que nos roba la palabra. Cuando la palabra cae en los que están a la orilla del camino, vamos a ver las características del camino. ¿Qué pasa donde hay un camino? Bien se ve, ¿verdad? Que hay una vereda de eso. ¿Por qué? Porque esa parte está como pisoteada. Está pisoteada y no toda la gente pasa por ahí. Está compactada, está endurecida. Está endurecida. Entonces, como está endurecida, la semilla no puede germinar ahí, sino que queda en la superficie. Y como queda en la superficie, vienen las aves y se llevan la semilla. ¿Crece algo ahí? Nada. Le preguntan cuál es el tema, siendo victoriosos, ya no se acuerdan. Ahora, los que oyen la palabra al lado del camino, dice nuestro Señor Jesucristo, son aquellos que tienen endurecido el corazón. ¿Por qué? Porque ha sido pisoteado, ha sido maltratado, ha sido traicionado, y entonces el corazón se va endureciendo, y entonces ya no queremos creer en nadie. Entonces dudamos de todo. Es como la doncella que se casa y es traicionada y luego ya no quiere escuchar a nadie porque dice no creo en nadie, me han mentido. Y si esto pasa una segunda vez o una tercera vez, una traición entre un ser querido, todo esto endurece el camino, endurece el corazón, y entonces no le da la oportunidad a que el Señor pueda hacer germinar su palabra para hacerla fructífera. Bendito sea el Señor. Es un corazón compactado, endurecido, pisoteado. El Proverbio 4 en el versículo 23 nos dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, oiga la advertencia de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos de acorazar nuestro corazón para que no sea impactado ni pisoteado por Satanás. Debemos de acorazarnos bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, para que nuestro corazón no se endurezca, y que por mucho que sean las dificultades que se nos presentan y que pretenden endurecer nuestro corazón, nosotros tengamos nuestra fe puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que es fiel, en el que es verdadero. Bendito sea el Señor, y acorazarnos ahí. El corazón del hombre se inclina al mal, la misma Biblia lo dice. Entonces, si alguien nos maltrata, hermanos, debemos de comprender de que es una persona enferma y hay que orar por ella. Imagínense que ustedes pongan a pelear con un enfermo antes de ella. No sería lógico, ¿verdad? Con un enfermo hay que orar por él. Imagínense una persona endemoniada, una persona que está dominada por Satanás para maltratar, para ofender, para decir esto y lo otro. El creyente se va a poner a la par de él. No. Nos acorazamos. Sobre toda cosa guardada, mis amados hermanos, debemos de guardar nuestro corazón. Para que la semilla no quede en la superficie ahí, porque está dura la tierra, ¿verdad? No. Bendito sea el Señor. El sembrador, y aquí en la enseñanza de Jesús también, les dice a los discípulos: miren, cuando ustedes hablen, no solamente hablen, ustedes ministren, ustedes oren por esas personas antes, oren durante,
y oren después y van a ver los resultados. Porque el Espíritu Santo se va a encargar. Si hay dureza de corazón, porque esto, digo, el Señor la da para todos. Para los que son duros de corazón, también se la da. Pero el Espíritu Santo como auxiliar del sembrador, se va a encargar de remover esa tierra endurecida. Va a ablandar ese corazoncito para que pueda recibir la semilla y ésta pueda germinar y producir y dar muchos frutos. Bendito sea el Señor. El Señor les está enseñando a los sembradores y nos enseña a nosotros. Es importante, hermanos, no solamente hay quien dice, no, hombre, si yo ya me cansé de decirles demás. No, usted ore por ellos. Oremos por ellos. Porque la oración del justo puede mucho. Bendito sea el Señor. ¿Y todos somos justos? Sí, porque hemos sido justificados por el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Un día de esto fuimos de visita con los que yo, pues en mi mente hoy digo yo, los tres mosqueteros, ¿verdad? Mi hermano Vicente, mi hermano Mí, estamos saliendo ahí los tres con un trillo que Dios ha formado. Y me impactaba, hermanos, la oración de mi hermano Vicente. Hermano, poderosa, porque es la oración de un justo que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Él dio inicio al devocional, poderosa oración. Y no es tirarle flores al hermano Vicente, sino a la gloria de Dios que remueve la tierra. No es nosotros que somos tierra para hacernos productivos. Y al terminar el devocional, dirigió la oración mi hermano Smith. Poderosa oración, porque es la oración de un justo, mi hermano. Sigamos adelante, sigamos, mosqueteros, firmes en el Señor. Gloria a Dios. Y hubo manifestación del Espíritu Santo, y eso fue algo maravilloso. Y bueno, siento que mi hermano quedó muy fortalecido también. Y en su momento a lo mejor él pueda testificar de ello, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces el sembrador debe remover ese corazón con el auxilio del Espíritu Santo, que ministra y que sana los corazones. El sembrador debe orar por la restauración de la tierra. Bendito sea el Señor. Y de esa manera hacernos victoriosos sobre el corazón. Gloria a Dios. Pero también, segundo punto, vamos a hablar que la revelación de la palabra de Dios nos da la victoria también sobre la carne. Porque a veces le echamos la culpa a Satanás nada más. Digamos que en el primer punto nos da la victoria, al darnos la victoria sobre nuestro corazón, nos da la victoria sobre Satanás que se robaba la palabra. Pero ahora también nos da su palabra, nos da la victoria sobre la carne, es decir, sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Porque por venir del pecado de Adán allá en el Edén, nosotros tenemos una naturaleza, tóquese la carne, usted tiene una naturaleza pecaminosa que se va a inclinar siempre al mal. Y por eso es que Satanás tienta, ¿verdad? Para que de su concupiscencia, de su naturaleza de pecado, de su carnalidad, usted pueda caer en el engaño de Satanás. Entonces, pero la palabra de Dios también da la victoria, gloria a Cristo Jesús, sobre la carne. Y esto lo vemos en el versículo 5 y 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Gloria al Señor. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. ¿Qué le pasó a la raíz? Se secó. Gloria a Dios. En el versículo 16 y 17 el Señor Jesucristo también explica esta palabra. Y vamos a partir de ahí. Dice que estos son los que al oír la palabra, mire, el primer llamado
En el versículo 3, estos al oír la palabra la reciben al momento con gozo, pero no tienen raíz en sí. Hay personas que les gusta escuchar la palabra, pero que hasta ahí nomás. Hay personas, hay amistades que oyen la palabra y les gusta, pero ya a la hora del llamado, más allá sí. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, porque no hay raíz en sí, son de corta duración. Viene luego la tribulación, viene luego la persecución, y entonces esto sirve de tropiezo. Por eso es que lo figura aquí en los que oyen en pedregales, ¿verdad? Donde hay mucha piedra, no hay mucha tierra, y entonces la raíz sí crece, pero debilitada, y al final el sol la seca, la quema y se muere. Gloria al Señor. Ahora, estos son aquellos que reciben con emoción, amados hermanos. Yo he visto en este altar muchas personas venir llorando, amados hermanos, ante la presencia del Señor, pero que luego que viene la dificultad, luego que viene la adversidad, luego que viene el problema, luego que viene cualquier circunstancia nefasta de la vida, entonces se van. Y nosotros le decimos, hermano, hermana, si aquí usted tiene problemas, afuera van a ser peores. Mejor permanezcamos firmes aquí. Gloria al Señor. Pero para ello debemos de remover nuevamente, ¿verdad?, a través del auxilio del Espíritu Santo, todas esas piedras. El agricultor ve un pedregal y dice, no, pues vamos a empezar a quitar piedras aquí, vamos a hacer un cerco, un muro por acá, pero vamos a preparar bien la tierra. Bendito sea el Señor. Así, de esa manera, mis amados hermanos. Ahora, la tribulación es toda adversidad. ¿Quién en la vida no va a tener una adversidad, hermano? Es una desgracia. ¿Quién en la vida está libre de una desgracia, de un dolor? En este mundo, dijo el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. En este mundo tendremos dificultades a escoger, hermanos, pero tenemos un Cristo victorioso con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Van a haber desventuras, penalidades, infortunios, calamidades, desdichas, de todo, pero Cristo está con su pueblo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Persecuciones. El mundo no ama lo que es de Dios. No lo ama. Y siempre va a oponerse a él. Vemos en los colegios ya no tienen la palabra. Y bueno, en Estados Unidos no tienen la palabra en los colegios, y desde que no la quieren, a cada rato hay balaceras y hay víctimas de niños ahí. Y son jovencitos que agarran una metralla, ¿verdad? Porque juegan tanto de esas cosas que ustedes dejan ver y jugar a sus niños, y entonces después ya les aburre, ¿verdad? Y consiguen por ahí un arma de verdad y se van al colegio y dicen, voy a arrasar con todo lo que tenga enfrente. Eso está sucediendo en otros países, pero podría suceder en nuestra ciudad también. Gloria al Señor. Persecuciones, amados hermanos, persecuciones. La iglesia primitiva tuvo persecuciones terribles en sus primeros 100 años. Martirizaron a los discípulos del Señor. En el año 100 murió Juan, el predicador, el amado de Dios. En el año 200, persecución. En el 300, persecución. En el 400, en el 500, en el 600, y no fue sino hasta que un emperador de repente se creyó cristiano y legalizó la cristiandad, pero mezclada con una inmensidad de paganismo, algo así como que Satanás dijo, es de más,
Entre más cristianos matamos, entre más cristianos perseguimos, entre más cristianos los envolvían en cuero, fíjense, y se los tiraban a perros feroces para que empezaran a morder el cuero, y al ver que el cuero salía sangre por las personas que estaban dentro del cuero, pues se terminaban desgarrando a todos los cristianos. Pero que los mantenía firmes en esa fe hermosa y preciosa. Quizás en la fe que nos está haciendo falta, ¿verdad? Porque ellos oyeron y esa semilla germinó en buena tierra. Un anciano de 85 años le dijeron: mira, ¿querés ser, que no te persigamos, que no te matemos? Te vamos a dar un chance. ¿Negás eso? Y te perdonamos la vida. ¿Negar? Y él dijo: 85 años. He sido bendecido por el Señor. ¿Eres negarlo? Claro que no. Entonces quémenlo. Y le prendieron fuego. Cuánta fe, ¿verdad? Eso es permanecer firme en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Hermanos, nosotros por nuestra naturaleza, estamos hablando de la carne, ¿verdad? Por nuestra naturaleza puede haber entre nosotros algún tipo de asperezas, aún entre nosotros, hermanos. Pero eso no sea motivo para que nos apartemos del Señor, hermano. Permanezcamos firmes en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Gloria a Dios. El Espíritu Santo remueve esas piedras para optimizar la tierra. El Espíritu Santo ministra al corazón y al ser humano para que podamos recibir de su Espíritu. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de dar vida, hermanos. De hecho, la palabra Espíritu Santo viene de la palabra neuma, que significa aliento. Pero es un aliento no de hombre, sino que es un aliento divino, es un aliento de Dios. Y el aliento de Dios que da vida. Nosotros estamos vivos y respirando aquí por el aliento de Dios que ha sido prestado y que un día nos lo va a pedir, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber vida. Gloria a Dios. Pero si estamos en Cristo, vida eterna, eso sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo remueve. Ahora, la palabra tiene ese poder de hacer buena la tierra al remover todas las piedras. Pero también se requiere de algo, de tener buena raíz. Ahora, preguntémonos, ¿qué debilita la raíz? Bueno, que había poquita tierra. No, como había poquita tierra brota, pero de repente empieza a quemar el sol, porque está en la superficie, y la superficie es lo primero que calienta el sol, ¿verdad? Por eso es que la tierra, la raíz tiene que profundizar. Por eso el Señor nos dice en su palabra, también en el libro de Efesios, que nosotros debemos de permanecer arraigados, viene de la palabra raíz, arraigados en el amor de Cristo, para que nada nos aparte de Él, amados hermanos. Tenemos que tener buenas raíces, pero algo que debilita las raíces, ¿saben cuál es? Cuando trasplantamos una planta. Los agricultores lo sabrán, ¿verdad? Tienen sumo cuidado para que esa planta la saquen con toda y la mayor abundante cantidad de tierra, para que no se seque, para que no se debilite, y la pasan a otro lado y dicen: aquí la vamos a plantar, y empiezan nuevamente. Primero se ven las hojitas así medio debilitadas, medio marchitas, algunos hasta botan las hojas, pero de ahí empiezan a renovarse. Pero si esta planta ahora, no, ya no me gusta aquí, la vamos a poner aquí, la sacan de ahí, la ponen aquí y se vuelve a debilitar y se vuelven a caer unas hojas, pero luego empieza a reverdecer. No, ya no me gusta aquí, la voy a poner acá. Esto debilita también la raíz. Ahora, voy a decir esto no con el ánimo de
ofender a nadie. Pero un trasplante humano figurado por una planta puede ser aquella persona que hoy está aquí y mañana está aquí y pasado mañana se viene para acá. Es que aquí hay amor. Aquí no hay amor. No, me voy para acá. No, aquí tuve un problema, me voy para acá. No, me vieron mal. No, aquí. Esa raíz, ¿cómo va a estar, hermanos? Cada día se va a ir debilitando más y va a haber un momento que ya no va a germinar. Entonces va a decir, no, mejor en mi casa estoy bien. Y Satanás va a ser presa fácil de esa persona. Entonces la poca tierra echa a perder la planta, pero también los trasplantes debilitan la raíz. Ah, cuánto habla el Señor, ¿verdad? Sí, hermanos. Sí. Porque Él quiere que estemos arraigados y cimentados. Efesios 3:17 lo dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor de Cristo permanezcamos firmes, hermanos. Gloria a Dios. Y así quiere el Señor que estemos firmes. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este es en el caso de los que son sembrados por los que oyen la palabra en pedregales. Pero ahí el Señor nos da la victoria sobre ¿qué, mis amados hermanos? Sobre la carne. Pero también el Señor nos da la victoria a través de la palabra revelada sobre el mundo. Y esto está en el versículo 7. Gloria al Señor. Quiero ver, espero no, bueno, me pasé del tiempo. Aquí el Señor nos da la victoria sobre el mundo. Lo vamos a dejar para una nueva intervención. Pero, mis amados hermanos, quiero decirles esto: que el Señor quiere que nosotros seamos más que victoriosos, siendo oidores de la palabra de Dios, pero buenos oidores. Mire, el llamado lo hace al principio, oír la palabra, pero no con un corazón endurecido, pero no con un corazón con tinta tierra, no con un corazón que esté entre espinos, es lo que dejamos pendiente para otro día. No, sino que sean ministrados por el Espíritu Santo para que la palabra, para que el Espíritu Santo a través de la palabra remueva la tierra y nos haga fértiles. Mire, hace el llamado para oír y termina en el versículo 9 enfatizando y exhortando la importancia de ¿qué? De oír. Mire que dice el versículo 9. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Ay, esto es como cuando la mamá le dice al hijo: te dije, ¿verdad que escuchaste? Te dije. Así el Señor nos exhorta. Primero nos llama a oír su palabra, porque quiere bendecirnos y hacernos victoriosos. Y luego nos dice: el que tenga oído, después no diga no oí, no le escuché, no entendí. Que cuando le digan hoy en su casa y cuál fue el tema, usted puede decir cuál. Siendo victorioso. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.